Bueno, ¿cómo están? Llegó el momento de hablar de la luna nueva en Tauro. Tenemos una semanita súper tensa, lo venimos charlando, les dejé un video súper largo con el signo por signo de esta tensión, de esta cuadratura que hay, cuádruple, prácticamente cuadratura fija, porque hay una oposición entre Marte y Plutón desde Leo a Acuario. En el medio entró el 19 el Sol en Tauro y se metió en esa oposición haciendo cuadratura a Marte y a Plutón. Y además está Lilith en Escorpio, que ya estaba de antes. Hace poco entró Lilith en Escorpio y bueno, terminó de generar, ¿no? Entrando el Sol en Tauro, terminó de oponerse a Lilith en Escorpio, cuadrar también Lilith a Plutón y a Marte. Así que bueno, tenemos como cuatro puntas llenas, un cuadrilátero fijo muy estimulado, ¿no? Y con estimulaciones interesantes. En el video general de esta cuadratura yo les dije que era muy interesante ver cómo había como oposiciones a ciertos aspectos de sombra. El Sol en Tauro oponiéndose a un aspecto de sombra como es Lilith, que mueve mucho lo tabú, lo prohibido, y más en Escorpio, es como que está en sus aguas profundas y prohibidas de lo oculto, de lo negado, y por otro lado un Marte que tiene que ver con energía activa también, un poco como el Sol, ¿no? Sol y Marte son energías bastante masculinas en el sentido de el Sol nos da conciencia a través de la experiencia de vida, tiene que ver mucho con la actividad de vida, con la experiencia de vida, mientras que Marte es un gran activador porque motoriza acciones, motoriza que la vida suceda de alguna manera, y bueno, Marte oponiéndose a un aspecto de sombra mucho más profundo y más potente como es Plutón, ¿no? Que es la sombra de lo colectivo. Entonces, bueno, tensiones, tensiones. Es una semana para seguir yendo camino a esa luna nueva, donde cuando la luna va perdiendo luz del sol y va volviéndose más su propia sustancia, la luna no tiene luz propia, se va sintiendo más en lo oculto. La luna no se ve, pero se siente. Por eso rige el cuerpo, rige el inconsciente, rige los líquidos, rige las mareas, rige el cuerpo emocional, rige todo ese mundo que nos habla en otros idiomas, en otros lenguajes, pero que habla claro y se hace sentir. Entonces, bueno, cuando vamos hacia una luna nueva, es como que vamos ganando luz por dentro, al revés que en la luna llena, que todo se va iluminando por fuera y se va revelando por fuera y se va como exaltando esa actividad de la vida. En el caso de ir hacia la luna nueva, la claridad se empieza a ganar por dentro. Y eso es muy interesante porque empieza a estar, uno empieza a estar más intuitiva o intuitivo, a sentir las cosas con mayor claridad interna, más allá de que no se pueda ver por fuera, ¿ok? Em, todos los años tenemos una luna nueva en Tauro porque la luna alcanza al sol y se genera un momento de siembra, ¿no? Donde ese inconsciente junto con el consciente se unen, se alinean y nuestra atención está puesta en ese punto de siembra, en ese punto de creatividad, de creación, que se despliega a lo largo de 6 meses hasta que se da la luna llena, la cosecha, los frutos de lo que ahora vamos a iniciar, ¿ok? Cuando el sol está en Escorpio, ilumina de frente la luna llena en Tauro en noviembre, ¿ok? Generalmente. Pero bueno, cada luna nueva, como les vengo diciendo hace años, cada luna nueva tiene, como las lunas llenas, como todo aspecto del cielo, como todo evento del cielo, tiene sus propias particularidades. Entonces, en general, un momento de luna nueva es un momento para hacer intenciones, cierra la temporada de eclipses, entonces es un momento para llegar a ese punto, ¿no? De claridad interna, porque ya hubo tanto revuelo, hubo tanto movimiento, hubo tanto reacomodamiento, ¿no? De todo en nuestras vidas que llegamos con, creo que más sobrios, con los pies bien apoyados en el piso, bien Tauro, bien enraizados, o al menos con la intención de generar ese enraizamiento y esa conciencia de estoy en este mundo, estoy conectado con la materia de esta manera, cómo llego a conectar con el valor, porque siempre que hablamos de Tauro, acá una ascendente en Tauro, es un momento tanto para los Sol y Luna en Tauro, es un momento de inicio de un nuevo ciclo, es nuestro momento para
empezar una nueva etapa en cuanto a la identidad y la forma de ser, Sol en Tauro, o en cuanto a la manera de procesar emocionalmente las cosas y nutrir ese fusible que yo le digo a la luna, que si yo no estoy bien, salta por ese lado cuando nazco con una luna en Tauro. Y para los ascendentes en Tauro es un momento de inicio de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, de cómo nos paramos frente al mundo, de qué queremos iniciar, qué queremos emprender, ¿ok? Porque justamente nuestra casa uno arranca con esa energía. Siempre, como les digo, va a depender del grado. Esta luna nueva se da en el grado 7 con 47 minutos. Esto habla de un grado 8, porque siempre ya cuando pasa los 35 minutos más o menos de un grado, ya se considera el grado siguiente, grado 8 de Tauro entonces. Y bueno, la luna alcanza al sol en esa instancia, cuadrando, ¿no? De manera re perfecta porque Plutón está en el grado 3 y pico, Marte, ahora vamos a ver bien en qué grado está, 2 y algo, Lilith lo mismo, no están en los primeros grados ellos, pero de todos modos es una luna nueva que tiene los tres frentes, a su derecha, a su izquierda y enfrente de Escorpio, tiene los frentes activos, ¿ok? Y activos de una manera que se siente, sobre todo la oposición Marte-Plutón, que es la tercera de tres. Es una historia que arrancó a principios de noviembre cuando Marte entró en Leo antes de empezar a retrogradar y se enfrentó por primera vez a Plutón en Acuario, y después cuando Marte empezó a retrogradar en Leo, también se volvió a encontrar por segunda vez con Plutón, pero Marte retrogradando. Bueno, finales de diciembre, ¿no? Un momento de tuvimos que vernosla por dentro con eso, porque cuando Marte retrograda no tiene la capacidad de actuar y responder de alguna manera a lo que Plutón le mostraba de frente. Y ese proceso que va por dentro, ¿no? Como dicen, la procesión va por dentro. Bueno, ahora llegamos a una tercera instancia con un Marte ya directo, ya actualizado, mucho tiempo después. Estamos hablando de casi 5 meses después. Estamos a finales de abril. Perdón, 4 meses después. Y bueno, es un montón de tiempo en el que Marte seguramente dentro nuestro como función de acción, de motorizar, de conquista, de asertividad, ya está vibrando otra energía, ¿ok? Así que bueno, yo ahora les voy a mostrar como siempre el mapa, como cuál es un poco el dibujo, de esta luna nueva. Y bueno, vamos a ver un poco la configuración general, qué aspectos tiene, dónde está Venus, porque la regente de esta luna nueva en Tauro es Venus, que como saben todavía sigue en Piscis, ya directa, pero está repasando por última vez todo lo que estuvo revisando desde el 1 de marzo. Y bueno, Mercurio también estuvo revisando, ya está en Aries, pero todavía Venus está ahí a finales de Piscis. Tuvo su conjunción con Saturno, con el nodo norte. Saturno tuvo su conjunción con el nodo norte. Ya Saturno y Venus ya pasaron al punto evolutivo del nodo norte en Piscis. Van a ver que están igual todos juntitos todavía, grado 26, 27, 28 prácticamente, pero Venus por delante, Saturno detrás, y detrás de Saturno el nodo norte, que es un punto matemático de evolución, ¿ok? Así que vamos a mirar un poco todos esos aspectos y vamos a ver entonces un poco este clima general, y después les voy a hacer un paseíto más liviano y cortito para cada signo de sol o ascendente, en qué área se da este momento de iniciativa, de siembra, y tengan en cuenta que les recomiendo volver a ver si no vieron, o revisar de nuevo, recordar y anotarse las claves de lo que les dije del signo por signo sobre la oposición Marte-Plutón, ¿ok? Y ese sol entrando un poco ahí a cuadrar, a intervenir. Bueno, vamos a ver un poco entonces este mapa. Sigo teniendo a Nueva York de fondo. Estoy jugando un poco simbólicamente con el otoño, que acá en el hemisferio sur es otoño, pero en el hemisferio norte es primavera, ¿no? Así que re lindo estar en primavera con una luna nueva en Tauro. Pero bueno, nosotros recibiremos la próxima luna llena cuando esté la primavera ya bien entrada y a poco de entrar en el verano. Así estaremos acá en Argentina y en el hemisferio sur. Será cuando sea la luna llena, ¿ok?
Bueno, acá tenemos el Sol y la Luna en Tauro, grado 7 con 47 minutos, siempre punto de referencia Buenos Aires, Argentina. Tengan en cuenta esto, si son de otros países pueden hacer la carta para su propio país. Yo creo que es lindo ver la carta de la luna nueva para el país o para nosotros que estamos acá en Argentina, porque la carta siempre, el mapa, no, nos da justamente mucha más guía, ¿no? De muchas cosas, más allá del general, de los aspectos que están sucediendo. Al ver el mapa podemos ver un poco en qué tipo de experiencias, escenarios van a estar más prendidos, más activos, ¿ok? Me refiero a que, por ejemplo, la luna nueva para Argentina se da en casa 7, que es la zona de socios, pareja, contratos, acuerdos con otra parte, mientras que quizás en otro país, esta misma luna nueva, con los mismos aspectos y todo absolutamente igual, obviamente, justo por el lugar del país, puede ser que caiga en otra casa, ¿no? Y esté estimulando el inicio de luna nueva en Tauro en otro tipo de experiencias o de escenario de vida, ¿ok? Bueno, tenemos entonces la luna nueva en Tauro. Es un momento siempre de tener la intención de traer a nuestra vida estabilidad, valor, monetización. Siempre Tauro, que es una energía de tierra regida por Venus, nos habla de la energía del valor, el valor que somos, lo que es valioso para nosotros, en qué deseamos invertirnos, ¿no? A nivel vincular y material por el tema del valor que somos y que vibramos. Al estar regido por Venus, tiene un principio de receptividad, de recibir el retorno de valor, del recibir todo desde un lugar de disfrute, de plenitud, de goce. El signo de Tauro es un signo de sensualidad, de lo sensorial, de disfrutar de los simples placeres de la vida a través de los 5 sentidos. Entonces, ricos aromas, ricos sabores, un buen contacto, una buena imagen, un buen sonido, todo lo que tiene que ver con los 5 sentidos es algo que podemos exaltar y disfrutar de manera placentera y simple, dice Tauro, sin caer en grandes gastos, en grandes exageraciones, sino de manera simple, natural, porque es el símbolo de la naturaleza de alguna manera. Y también Tauro habla mucho de la fertilidad, ¿no? Por ser regente, por estar regido por Venus, la fertilidad, la capacidad de crear, de generar recursos materiales, de crear fuentes de recursos, y de alguna manera de recibir los recursos que necesitamos. Entonces habla mucho también de los recursos naturales. Por eso Urano en Tauro, acá al final de Tauro, cerrando su ciclo de 7 años desde el 2018, viene trabajando la revolución de las energías renovables, el cambio climático, recursos naturales, todo el tema de estas, ¿cómo es que les llaman? Tierras raras, ay, no me acuerdo ahora cómo es que se llama, donde hay muchos minerales, que se busca mucho ahora los países que tienen este tipo de tierras, hablan más como de materiales, ¿no? De minerales extraños, muy utilizados ahora. Bueno, todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, el cuidado de los recursos, con el reciclaje, con lo que tiene que ver también con el mundo de la economía, las finanzas, la bolsa, los valores, ¿no? La bolsa de valores, bueno, tiene que ver con lo taurino. Y esa zona en nuestro mapa, si nosotros conocemos nuestra carta natal, la zona en la que tenemos energía Tauro es una zona en la que solemos ser más taurinas y taurinos, más allá de nuestro sol, nuestro ascendente, nuestra luna, todos somos todos los signos en algún área de la vida. Entonces, en este caso, si esto fuera la carta de una persona, es una persona que suele ser taurina al final de su casa 7 y casi todo el principio de casa 8. Entonces, es donde nosotros aplicamos este principio de valor, de receptividad, donde buscamos ser o donde somos más estables, más de permanecer en un determinado estado a lo largo del tiempo, de ser más pacientes, de vivirlo más desde un lugar de proceso. Tauro habla de la paciencia, el tiempo, el proceso, los tiempos naturales, reconocer nuestro propio ritmo natural, honrarlo. Bueno, todo lo que tiene que ver con esa energía de tierra, el primer signo de tierra de lo taurino, es una energía que desplegamos naturalmente en el área que tenemos esa energía en nuestro mapa personal. Y bueno, siempre tenemos que ver a dónde está Venus, ¿no? Porque si la luna nueva responde a Venus, ¿dónde está? Entonces, Venus va a estar acá
en el grado 28 con 29 minutos de Piscis, ya habiéndose encontrado con Saturno y el nodo norte y avanzado. Saturno está muy pegadito por detrás, fíjense que los tres están juntos acá, si bien se ven desplegados así es porque los símbolos son muy grandes, pero están los tres juntitos acá al final de Piscis, grado 28 con 29, Saturno está en el 27 con 31 y el nodo norte en el 26 con 48, solo que el nodo norte se va alejando de ellos porque va de manera retrógrada, mientras que los planetas van directos, siempre en sentido antihorario. Entonces, bueno, es a finales de abril que Venus va a tocar una vez más el grado cero de Aries tan famoso y va a terminar de transitar los 10 grados que estuvo retrogradando en su momento, que ya revisó y ahora se actualizó. Pero una Venus en Piscis es una Venus que está en un territorio de exaltación. Si la luna nueva se diera a finales de Tauro, estaríamos en un sextil, en un aspecto de 60 grados, muy, muy rápido, muy veloz, de oportunidad, de posibilidad entre el valor de lo esencial para mí, ¿no? ¿Qué es esencialmente valioso para mí, para mi ser, para mi alma? El valor de mis sueños, de mis ideales, cómo honro mi valor a través de mis sueños e ideales y de mi forma de ser a nivel interno, espiritual, en relación a lo que quiero iniciar en términos de estabilidad, de monetización, de receptividad, de disfrute, de placer, de disfrutar, ¿no?, de la vida. Y de autoestima también, un nuevo ciclo con respecto a la autoestima en el área que sea que tengas la energía Tauro, pero la luna nueva está al principio, ¿ok? Entonces, no tiene un aspecto con Venus directamente la luna nueva. Fíjense que la luna nueva, el aspecto que tiene es con Marte-Plutón, ¿ok? Este triángulo rojo del que estuvimos hablando en el video del signo por signo Marte-Plutón, de yo les dije, ¿no? Como que se armó una semana de tensión fija, que hace que se sienta todo un poco más tenso justamente, porque las posiciones fijas son posiciones donde nadie quiere ceder, donde cada planeta está estimulando dentro nuestro un punto como arraigado, tanto en Tauro como en Leo, como en Acuario, como Lilith, que no lo marca acá, pero Lilith está a principios de Escorpio, y cada uno con su energía, pero es un punto de arraigue, ¿no?, muy fuerte, y la tensión busca movernos justamente, ¿no?, generar esa fricción, ese combustible que permita que todo se mueva, que el tablero se mueva, ¿ok? Necesitamos movernos porque cuando estamos con tanta energía fija tendemos a quizás romper, ¿no? Y la idea siempre es más bien hacer un mix de todo eso, aportar y llevar todo a otro nivel, a otro lugar. Bueno, así que sí es cierto que lo que querramos iniciar con estabilidad, o en términos de monetización, de economía, lo que querramos iniciar en términos de autoestima, de valor propio o de capacidad de recibir y disfrutar de lo que recibo, o de sentirme no fértil, ¿no? Ser una persona que se reconozca en su fertilidad como capacidad de crear y de dar vida al mundo, a su mundo material, o quiero iniciar, o tengo la intención de ser más paciente, de desarrollar paciencia o de aprender a disfrutar del proceso de las cosas, bueno, o trabajar también la terquedad que a veces podemos tener en esa área donde somos taurinas y taurinos, porque es un área donde también se despliega Tauro en su punto más en sombra, que es la terquedad, ¿no? Que no es lo mismo que la tenacidad, ¿no? Quizás transformar mi terquedad en tenacidad, también entender por qué yo me apego, me pongo terca o terco con algo en particular, cuál es ese miedo terrible, porque enfrente está Escorpio, que me implica ceder, ¿no?, o soltar un poco, aflojar un poco esa flexibilidad necesaria que después le aporta el signo que sigue, que es Géminis, ¿no? Así que bueno, en cuanto a intenciones, yo les recomiendo, si conocen su carta, fijarse bien dónde está este grado casi 8 de Tauro en su carta, siempre es en sentido antihorario, para empezar a contar, no es de acá para acá, sino de acá para acá, por eso lo digo. Después del signo de Aries empieza Tauro y ahí es donde, antes de la primera marquita, que es el grado 10, poquito antes está la luna nueva, para que entiendan un poco en qué área se da. Si fuera esta la carta de alguien, sería, bueno, es un buen momento para sembrar intenciones en temas que tengan que ver con tu experiencia de pareja, de asociación, de negocios, de contratos, de acuerdo, tener la intención de generar un acuerdo, un contrato donde pueda monetizar
con justicia, con equilibrio, con armonía con la otra parte, que ambas partes seamos beneficiadas a nivel de dinero, de bienes, de, de recursos, o quizás en términos de pareja, ¿no? Generar a partir de la pareja o de la asociación con otra persona una estabilidad en mi mundo económico, en nuestra economía, en nuestras fuentes de recursos, o quizás en el confort del hogar, porque también Tauro tiene que ver mucho con el confort del mundo material, de lo sensorial, juntos disfrutar, ¿no? Del proceso de crear una casa confortable, un ambiente donde convivimos que sea de mucho placer para los cinco sentidos, o deseo disfrutar más en pareja, o deseo trabajar en mi autoestima para poder encontrar una pareja que yo sienta que, la pareja que yo siento que merezco, o trabajar en, siento que realmente no sé, tengo que trabajar en algún punto de mi autoestima donde afecta mi sociedad con esta persona, o cuando estoy negociando un contrato o me afecta en mi pareja. Bueno, siempre hay un otro implicado en la casa 7, es un puente entre dos partes. Bueno, podríamos hablar de eso, ¿ok? O embellecer algo también, porque la casa 7 tiene que ver con la estética, ¿no? Con la belleza, con la armonía, o en temas de justicia, ¿no? Que haya un contrato, un acuerdo, o que sea justo a nivel de recursos para ambas partes. Bueno, mucho se puede intencionar. Si estuviera en otra área, serían quizás otro el ambiente. Acá es la zona de grupos, qué sé yo. Acá, casa 4 sería la familia, casa 2 es mi economía personal y mi autoestima, la casa taurina. Si fuera la casa 6 tiene que ver más con la rutina, con el día a día. Bueno, va a depender mucho en qué área tengan ese grado 8 de Tauro, donde podemos direccionar mucho más al punto las intenciones, ¿ok? Pero siempre van a tener que ver con lo taurino, que es la estabilidad, la autoestima, el recibir, el disfrutar, los procesos, la paciencia, la estabilidad, la seguridad monetaria o material, las inversiones de dinero, bueno, todo lo que tenga que ver con eso, con fuentes de recursos, etc. Recuerden que esto va a responder mucho a esa Venus en Piscis. También está bueno ver en qué área lo tienen, ¿no? Acá estaría en un área de rutinas, de salud física del día a día, que está tratando de honrar lo valioso a nivel espiritual, a nivel más del ser, ¿no? Quizás que sea tener una rutina, un día a día donde yo me sienta valorado o valorado, o siento que honro lo que para mi alma es valioso, lo que para mi ser tiene verdadero valor. ¿Se entiende? Entonces, tengan en cuenta esos dos puntos, porque les va a servir de guía como para ser mucho más específicos y utilizar mucho mejor la energía disponible, ¿ok? Siempre va a haber una luna nueva en Tauro respondiendo a Venus, pero no siempre es en ese grado, en esa casa, no siempre va a ser con una Venus a finales de Piscis, etcétera, ¿vale? Bueno, la tensión es una tensión de la que ya hablamos, donde el sol y la luna, ahora se le suma la luna al sol, ¿no? Es yo soy y yo siento, yo necesito estabilidad, necesito mis tiempos, necesito generar dinero, necesito disfrutar del dinero que recibo, necesito materializar determinadas condiciones, necesito estabilizar determinada situación, pero teniendo en cuenta que voy a tener que negociar con otras partes mías que son, bueno, por otra parte, lo que yo quiero hacer quizá está en tensión, porque yo quiero actuar con pasión, con el corazón, con autenticidad, por lo que realmente yo siento que quiero irradiar, y esa acción, quizás la zona taurina siente que la puede poner en jaque, ¿no? Por eso genera tensión, porque es como, bueno, voy a actuar desde un lugar como más pasional, ¿no? Porque Leo, mientras que Tauro es más tierra, más como vamos lento y seguro, y Marte en Leo es como yo voy a salir a exponerme, porque es ser protagonista, exponerme, actuar con el corazón, con autenticidad, con creatividad. Y por otro lado, vamos a tener una parte nuestra que está moviendo más los miedos y las sombras en relación a los colectivos o a los grupos de pertenencia o a la tecnología, o temas de salud mental, ¿no? Donde Plutón en Acuario tiene un peso importante acá, porque si bien la Luna y el Sol y Marte nos rigen a nivel individual, Plutón tiene que ver más con la sombra de lo colectivo, tiene que ver mucho con los miedos colectivos, con a veces temas de poder personal, temas de
estar quizás censurando o postergando o secuestrando nuestro potencial por pertenecer a determinados grupos o por sentir que formamos parte de determinada sociedad o ser aceptados o sobre todo tiene que ver mucho con los grupos, ¿no? Porque si no sería más capricorniano, pero Acuario son los grupos de pertenencia, mis amigos, los chicos del club, los del trabajo, los de tal actividad, los de la universidad, los de, no sé, el grupo que jugamos a, qué sé yo, a cualquier cosa, los del deporte, ¿no? Los de distintas actividades en las que nosotros participamos o a nivel incluso a nivel comunitario, a nivel creativo. Bueno, entonces hay como distintas partes nuestras, que bien pueden estar representadas en el afuera. Podemos sentir que alguien encarna mi Plutón interno, ¿no? O mi Marte en Leo. Eh, pero bueno, de alguna manera nuestra posición más fuerte va a estar donde está el Sol y la Luna, que es yo estoy necesitando y quiero ser estabilidad. Yo ilumino, me hago consciente de la necesidad de estabilidad, de construir, de generar materialidad, de estabilizar estas condiciones, de valorarme y reflejar mi valor en lo que genero. Bueno, hay muchas cosas que podemos trabajar con esta luna nueva en Tauro, pero tenemos que saber que está esa tensión que la pueden encarnar otros personajes o bien nosotros, ¿no? Quizás por nuestros signos, etcétera, podemos terminar poniéndonos más en un Marte en Leo o en un Plutón en Acuario, incluso para otras personas, ¿no? Nosotros le pasamos a los demás también, no solo los demás nos pasan a nosotros, sino que también a veces quizás nos toca en la situación personal estar muy conectados con Luna y Sol en Tauro, pero por otro lado jugar un poco a Plutón en Acuario en alguna otra circunstancia o a un Marte en Leo en otra, ¿ok? Así que bueno, eso va a depender mucho de cómo vayamos gestionando esto. Siempre cuando vamos camino a una luna nueva, es un momento donde la energía se empieza a replegar hacia adentro, y está bueno acompañar ese movimiento, ¿no? De repliegue, de estar como más conectados y escuchándonos, justamente para llegar a esa luna nueva con mayor claridad interna de qué es lo que queremos iniciar y también qué vamos a hacer los próximos 6 meses en función de eso, porque no es llegar a un domingo, que es este domingo 27, que se da esta luna nueva, a las 4:30 de la tarde en Argentina. No es que, bueno, llega ese día, unas horas antes, unas horas después, conectar con la energía de la luna nueva. A veces recuerden que al día siguiente, al mediodía, sobre todo cuando sucede después del mediodía la luna nueva, al mediodía siguiente la luna está bien nueva y el sol está bien alto y es un buen momento para intencionar, aunque por ahí como es lunes, quizás ya estamos en una, ¿no? Pero, pero bueno, me parece interesante, ¿no? Que podamos tener esta intención, que todos los años tenemos la oportunidad de tener, pero bueno, ahora ya vamos a tener a una Lilith enfrente que nos va a estar como diciendo, ok, está bien lo que necesitas, lo que querés construir, lo que querés desarrollar estos próximos 6 meses, en qué te querés enfocar en esta área, pero acordate que igual, o sea, como que está de frente, inevitablemente no podemos dejar de ver eso tan prohibido o tan tabú que en donde tenemos la energía Escorpio se está moviendo, ¿ok? Quizás es algo que quisiéramos hacer, ¿no? Porque acá casa uno, si está fuera la carta de una persona, una iniciativa, un arrebato, una impulsividad, una reacción que sale y que yo digo, no, pero yo no soy eso, pero de repente me salió una acción instintiva, visceral, que irrumpe desde mi sombra, desde mi parte que yo desconozco o que no me gusta que me salga ese tipo de respuesta o de reacción, o que no me gusta tener ese tipo de iniciativa o de impulsividad, o, ¿no? Bueno, hay que ver ahí, ¿no? Cómo se mueve eso para cada persona. Estoy dando un ejemplo con el mapa de la carta para Argentina, pero está esa Lilith ahí de frente a la luna, ¿ok? Así que son puntos donde no hay luz acá de alguna manera, ¿no? Si bien el sol acá puede iluminar de frente a Lilith, ahora el sol y la luna juntos en una luna nueva no hay luz, porque la luna justo está como con el sol, entonces no toma luz del sol, para eso tendría que estar el sol acá. Y también Lilith en Escorpio es un punto de oscuridad, ¿no? Muy, muy, muy fuerte para estar haciéndonos conscientes. Así que bueno, ahí es un área como que se va a sentir más de lo que se va a poder ver concretamente. Y bueno, sentirlo es una forma también de entenderlo, ¿no?
No todo tiene que pasar por la lógica mental. Hay cosas que pueden llegar como información por otros canales, como es lo lunar o lo inconsciente o lo emocional. Y por otro lado, sí, creo que va a estar mucho más concreto esta última oposición Marte-Plutón, donde, bueno, yo creo que igual apuesto a que nos la juguemos, ¿no? Por realmente actuar desde quien realmente somos, con autenticidad, con corazón, con creatividad, con miedo y todo, ¿no? Afrontando este Plutón en Acuario, que es como, bueno, lo vas a hacer, pero vas a tener que, al hacerlo, al salir al escenario, te vas a encontrar del otro lado con este personaje que encarna un poco, es el que nos prende la luz y nos muestra, ¿no? Es como si de repente estamos en el teatro, salimos y cuando uno está en el escenario, si alguna vez estuviera en un escenario con las luces de frente, no ves nada, ¿no? Pero de repente hay posibilidades de iluminar al público, ¿no? Y quizás que de repente el miedo que ilumina al público y veo que no veo lo que yo me imaginaba que estaban sintiendo mientras estoy actuando, y de repente veo caras de aburrimiento o alguien que bosteza, o no, ese miedo reflejado en un otro que me lo va a mostrar la audiencia de alguna manera, a través de ese Plutón, ¿no? Y quizás si logramos trascender esa primera confrontación con nuestro miedo más profundo, podemos después darnos cuenta de que si yo me sincero a través de ese miedo, es información para conocerme y puedo ganar potencial, puedo fortalecer mi propio poder personal, ¿ok? Mi capacidad de poder, de sentirme que puedo, más allá de lo que los grupos de pertenencia me reflejen, ¿ok? Pero bueno, estoy hablando muy en general porque habría que mirar, ¿no?, la carta de cada persona para entender las casas y los aspectos que tiene, etcétera. Y si esto está jugando con aspectos personales de otros planetas que ustedes tienen en esas casas, es muy, muy particular. Pero sí está este clima tenso, y siempre hay que pensar, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que el cielo estaría como promoviendo, ¿no? ¿Cuál es ese proceso que el cielo está promoviendo con este clima? ¿Qué está buscando de alguna manera, ¿no? ¿Qué posibilidad nos está dando? Bueno, nos está dando la posibilidad de que con esta tensión realmente terminemos de combustionar y movernos, movernos de lugar. Pensemos que tenemos, a ver, otros aspectos, además del principal, que es esta tensión, esta T cuadrada fija, que podría ser completa, ¿no? Esta cuatro, cuádruple cuadratura fija, porque estaría Lilith acá, que nos la muestra. Pensemos que Venus, que es la regente de esta luna nueva, está en tensión con Júpiter, no perfecta porque Venus ya está en el grado 28 y Júpiter está en el grado casi 21 de Géminis, pero es una tensión, ¿no? Con Júpiter en Géminis, que es, recordemos que seguimos hablando de este Júpiter en Géminis, que el 9 del 6 entra en Cáncer, pero por ahora seguimos trabajando, ¿no? A veces este exceso de opciones, estas promesas que hacemos de más y después no vamos a poder cumplir, hablar de más, decir de más, prometer de más, o abrir demasiados frentes y después no poder afrontar ninguno, básicamente no poder profundizar en ninguno, sentir que, ¿no?, quien mucho abarca poco aprieta. También trabajar mucho el diálogo interno para sentirnos posibles y trabajar nuestra capacidad de ver un horizonte interno, ¿no? Esa amplitud del horizonte de lo posible, de nuestro crecimiento exponencial que nos propone nuestra visión, ¿no? Que nos propone Júpiter. Bueno, trabajar internamente a través de las ideas, del mindset, del diálogo interno, Géminis, para lograr, ¿no?, que internamente, con la forma en que pensamos y que nos hablamos, podamos apoyar el sentirnos posibles y el sentir que ese horizonte es posible, ¿ok? Bueno, hay una tensión ahí, obviamente, porque yo estoy trabajando acá por algo que es muy valioso para mi ser, para mi alma, por mis sueños, mis ideales, y Júpiter, que es mi visión de ese horizonte más amplio, puede ser estar cayendo en demasiado optimismo, demasiadas opciones, ¿no? Es como, es todo un montón y no termino como enfocándome en nada, y eso perturba un poco a lo que Venus está queriendo hacer acá con la energía pisciana, después de haber conectado además con Saturno y con el nodo norte, que es un compromiso para evolucionar, para llevar las cosas a otro nivel de conciencia, para honrar otro nivel de valores, ¿no? Otro sistema de valores. Bueno, todo tiene que ver con este momento de iniciativa.
Y bueno, sí vamos a seguir teniendo a una Venus que está en sextil con Urano en Tauro, que si bien Urano está lejos de la luna nueva, está en el territorio de lo taurino, así que es muy lindo porque, bueno, hay oportunidades creativas, soluciones inesperadas, momentos de iluminación, de eureka, ¿no? De aha moments, siempre que Urano está activo y con un sextil es velocidad de respuesta, de creatividad, de, nada, salir de la caja, soluciones, información, novedades, quizás de repente se vende algo, de repente puedo comprar algo, de repente me compran una idea, de repente moneticé tal cosa, de repente aparece una nueva fuente de recursos. Urano irrumpe desde un lugar creativo, innovador, con la energía Tauro, ¿ok? Y también puede ser que algo que nos libere, algo que nos libere de una tensión que se viene cargando en el cielo hace rato. Entonces, Urano le aporta como una energía de liberación a todo esto. También Plutón, ¿no? Que es uno de los que está en la tensión, está en buena onda con Urano, porque si bien está Urano a finales de Tauro y Plutón a principios de Acuario, todavía están como en una especie de semi-trino, ¿no? Un cuasi-trino. Podría ser un trino de tierra desde que Plutón estaba a finales de Capricornio, y si bien está todavía a principios de Acuario, para que se genere una tensión, Plutón tendría que estar al final de Acuario y eso va a ser, no, va a estar 20 años ahí Plutón, así que falta 1000 años para eso. Por ahora sigue estando como en un trino no exacto, más cerradito, con Urano, y eso es bueno, porque también, ¿no? Es un punto de liberación. Si afrontamos este miedo, podemos tomar la oportunidad creativa y que irrumpe y que libera de Urano en Tauro, que también sigue respondiendo a esta Venus. Además tenemos a Marte, a Marte a principios de Leo, que es otro de los puntos de tensión, que está en buena onda en trino de fuego con Mercurio, con Mercurio en Aries, ¿no? Ideas que me llevan a moverme, a actuar, a hacer, a promover, a empezar, a iniciar, ideas pioneras, emprendimientos. Me gusta mucho esto porque, bueno, es cómo pienso y cómo hago, en conexión con energía de fuego, de iniciar, de valentía, de coraje y de hacerlo con autenticidad, creatividad y corazón. Eso es muy bueno para este momento de tanta tensión. Fíjense que todos están teniendo un punto de liberación, tanto Plutón a través de Urano como Marte a través de Mercurio en Aries. Y en buena sintonía, Marte a principios de Leo, si bien ya se fue de Cáncer, con todo lo que está al final de Piscis, tanto con Nodo Norte, Saturno y Venus, porque cuando ellos entren a principios de Aries, obviamente van a estar en un trino de fuego también con Marte, pero bueno, ya se está armando, se va en vías de perfeccionarse ese trino, también hay buena iniciativa por ahí. Y esas son las energías que hay, son muy positivas. Así que bueno, todo lo que hay en cuanto a sextiles, Plutón hacia todo lo que está a finales de Piscis, todo lo que está a finales de Piscis con Urano en Tauro, bueno, son buenas energías de oportunidad, de movimiento, de posibilidad. Si hubiera solo esa tensión, esa cuádruple cuadratura fija, bueno, sería como mucho más áspero todo, ¿no? Pero al estar estos sextiles, estos trinos, estas como vías colaterales de salida, me parece que son muy buenas como para ir liberando, ¿no? Que va a ir descargando un poco por otros lados, por otras vías, estas tensiones que estamos sintiendo en estas 4 áreas de nuestra vida. Pero sobre todo, obviamente, creo que la más fuerte es Sol en cuadratura Plutón y en cuadratura Marte, Marte oposición Plutón, ¿no? Todo lo que es Tauro, Leo, Acuario. Así que quizás escorpianas y escorpianos están como absorbiendo o viendo muy de frente como 3 áreas de sus vidas que están, ¿no? Ahí llamando su atención. Bueno, como les dije, vamos a hacer un paseíto rápido del signo por signo, para que puedan pensar un poco en qué área se está dando esta luna nueva según tu sol o tu ascendente. Recuerden que con el ascendente a veces depende mucho el grado. Por ejemplo, yo tengo un ascendente en grado 18 de Tauro, entonces esta luna se me da en mi casa 12. Pero si yo hablo de sol o ascendente Tauro, generalmente voy a decir casa 1, para ser general, ¿ok? Porque el ascendente condiciona mucho a partir de los grados, si está en una casa o en otra, la distribución de las casas. Como les digo siempre, todo es bastante particular, por eso conocer tu propio mapa es algo muy positivo. Si no lo has hecho aún, hago lecturas de carta natal, de revolución solar, si le querés regalar la revo solar a alguien que está cumpliendo años o te la querés regalar a vos.
para taurinas y taurinos que están cumpliendo años de acá a finales de mayo. Y si nunca te hiciste una lectura de carta natal, te lo súper recomiendo porque es una lectura de hora y pico en video que te puede quedar para siempre, que lo puedes ver un montón de veces, que es algo que cada vez que lo vemos, según la circunstancia que transitamos, descubrimos una nueva información y suelo dar muchas sugerencias prácticas para que realmente puedas usar esta información. No quiero ser un video más con más data llenándote la cabeza de ideas y no pasar a la acción, que es lo más importante, ¿ok? Así que bueno, voy a hacer una pausita y voy a venir a darles el signo por signo para esta luna nueva en Tauro, ¿ok?